Después de una polémica que duró años, que se discutió en el ámbito sanitario, político, legislativo y que incluso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la despenalización de lo que ahora se llamará consumo adulto de la marihuana puede ser una realidad antes de que termine el 2020. Si la Cámara de Diputados aprueba la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, las personas mayores de 18 años podrán consumir cumpliendo condiciones como la de no hacerlo frente a menores de edad y podrán portar hasta 28 gramos de cannabis. ¿Cuáles otras regulaciones contempla esta ley? ¿Cómo ven los activistas los términos en que se ha aprobado esta legislación? Acompáñanos por ADN 40 a conversar con Armando Ríos Peter, autor del libro Derecho al Cannabis, y en el análisis, el doctor Guillermo de Loya. Armando Ríos Peter, algunos colectivos no están contentos con cómo quedó este dictamen. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo estoy de acuerdo, mi querida Estela, con ellos porque me parece que el Senado no profundizó en la visión que la propia Suprema Corte de Justicia nos dio a quienes nos amparamos y que es la que respalda la jurisprudencia que motivó precisamente que el Congreso tuviera que legislar. Me parece que el hecho de que no se despenalice precisamente en la lógica del derecho a la personalidad, el tema de uso del cannabis, es equivocado y me parece que es indispensable que eso lo corrija la Cámara de Diputados. Los colectivos han sido pues muy participativos, muy activos en el tema de la defensa de las libertades. Me parece que más allá de un tema de drogas, aquí lo que hay como esencia de este debate es un tema de defensa de libertades y de derechos. Ahora, en términos de la transición que debe haber hacia este régimen de regulación, aun cuando se hagan modificaciones a este dictamen, ¿será fácil esta transición hacia este régimen de regulación o nos va a tomar muchos años? Porque, bueno, hemos vivido por décadas así. Coincido contigo, desafortunadamente el hecho de que se tenga que generar una nueva institucionalidad, un instituto que participe en la supervisión de todo lo que se está tratando de regular, me parece que en lugar de acelerar, generarle mejor dinámica al proceso y al tema, pues lo que puede es burocratizarlo, puede aletargarlo y me parece que se sigue perdiendo tiempo y áreas de oportunidad que México podría tener, especialmente frente a productores que hoy están creciendo a nivel industrial, a nivel de participación de mercados en Estados Unidos y en Canadá. Desafortunadamente, la visión que ha tenido el legislativo es, me parece, algo que nos va a llevar a mayor burocracia en lugar de la posibilidad de agilizar el proceso. ¿Cómo se corregiría esta parte que estás tú cuestionando? Bueno, yo aprovecharía, desafortunadamente, digamos, el paquete fiscal ya se aprobó, pero me parece que estando en estos momentos donde todavía no termina el periodo, digamos, legislativo, deberíamos de ver que se generen presupuestos y lógicas digamos, de capacidad fiscal para que esta institución nueva pues pueda echarse a andar lo antes posible. Me parece que si no, vamos a tener una legislación y no vamos a tener pues las herramientas, los fierros, por así decirlo, para poderle echar adelante y perderemos otro año. Sí, y además se tendrá que elegir con mucho cuidado a quienes encabecen esta institución para el instituto, digamos, para el cannabis mexicano, para la regulación y control de cannabis, tendrá que tener personas muy especializadas. ¿Cuál perfil deberían de cumplir? Bueno, a mí me parece que tiene que tener un equilibrio entre la visión de las libertades y que obviamente entienda que una regulación de este tipo pues genera muchas suspicacias, que genera preocupaciones, tiene que ser muy capaz de comunicar adecuadamente a padres de familia, a grupos de jóvenes, la trascendencia de la importancia de que nos metamos, no en una lógica prohibicionista, si es que se logra quitar esta visión prohibicionista que todavía prevalece, por lo menos en lo aprobado del dictamen que ya criticaba yo, pero se tiene que tener mucha capacidad de comunicar. En realidad, estamos entrando a un nuevo momento de cultura en el que la comunicación, la aceptación, el involucramiento de padres de familia, de maestros, digamos, de toda la sociedad en su conjunto, lo que requiere es mucho liderazgo de entendimiento, que estamos saliendo de una lógica prohibicionista y que entraríamos a una lógica de una sociedad con mejores capacidades y obviamente
con mejores posibilidades de decidir. Una sociedad informada pues requiere eso, tener buena capacidad de comunicación, y creo que el liderazgo al interior de este instituto requería tenerlo. Dices que se elimina el enfoque prohibicionista y la criminalización e incluso se plantea el establecimiento de clubes de consumo muy regulados. ¿Qué opinas, por ejemplo, sobre estos clubes pues, digamos, la prohibición de que se fume o se consuma marihuana delante de los menores de edad? Bueno, obviamente hay que evitar que esto ocurra. Si ocurre con tabaco, si hemos generado lógicas para prohibir acceso de este tipo digamos, de consumibles que son dañinos para la salud, en alcohol, en tabaco, pues tenemos que ser mucho más puntuales, mucho más contundentes respecto al tema de los niños en el caso de la marihuana, en el caso del cannabis. Y obviamente esto será el preámbulo de cómo empecemos a entender el tema de drogas en una situación más amplia. Yo creo que el dictamen se quedó corto. Quisieron hacer un masacote en el que pues más o menos trataron de quedar bien con todo, trataron de tener una visión liberal, que es la que exigía el dictamen de la Suprema Corte, pero al mismo tiempo fueron conservadores. Me parece que esta limitación a los clubes, esta limitación a la cantidad de plantas de producir, pues termina teniendo un enfoque prohibicionista en lugar de un enfoque en el que tengamos mejores capacidades de autorregulación por parte de la sociedad. Pues está por verse qué ocurre con la instrumentación de esta ley. Seguramente nos tomará muchos años y eventualmente, Armando, podría modificarse, como bien estás apuntando tú, en el ámbito legislativo, la parte donde se quedó corto este dictamen y esta legislación, que pues al final del día también ya va a ser una realidad antes de que concluya este año. Estamos hablando de semanas, de hecho. Así es, de hecho, pues el mandato de la Corte es hacia el 15 de diciembre. Creo que lo que sí hay que subrayar y habría que celebrar es pues que ya se dictaminó, porque lo habían dejado congelada durante un año, más de un año. Al inicio de este sexenio se pensó que iba a ser una de las prioridades. Qué bueno que ya avanzó, porque siempre una ley es perfectible, mi querida Estela. Pero bueno, siempre hay que subrayar aquello que está pendiente de avanzar, y si ahora la Cámara de Diputados puede hacerlo, pues hay que empujar, presionar si se puede, para que se mejore el dictamen de principio y de salida. Armando Ríos Peter, muchas gracias por tu participación en Ruta DN 40. Estela, siempre es un honor estar contigo, con tu amplio auditorio. Gracias y bueno, Saludos. vamos ahora a un análisis con el doctor Guillermo de Loya. Más que legalización, debemos hablar de un inicio de regulación para el caso de la posesión, consumo y aplicaciones de la conocida marihuana. Los siguientes pasos serán cruciales. Aún resta la discusión para que se enriquezca y perfeccione la futura ley. En el cauce de los diputados todavía existen temas pendientes que pueden tener adecuaciones, como cuestiones en los montos de gramaje permitidos para la posesión y consumo individual, así como el procedimiento y logística para el aseguramiento y pesaje de las cantidades mayores a los famosos 27 gramos permitidos. Tenemos situaciones que resolver en torno a facultades para el Instituto Mexicano para la Regulación y Control de Cannabis, así como adecuaciones presupuestales para contar con la suficiencia para la operación de aquello que ya tendrá que funcionar el próximo 2021. Bienvenido, doctor Guillermo de Loya. Estela, siempre un gusto. ¿Avance o retroceso este dictamen, esta legislación? Yo creo que primero claridad. A ver, se habla de la legalización de la marihuana, o del uso y consumo y producción de marihuana en México, cuando lo que estamos avanzando es hacia una regulación mucho más detallada y acuciosa. Ahora, aquí hay una cuestión que reflexionar. Cuando un proyecto legislativo no se impulsa de origen como una política de Estado, existen otros motores que lo impulsan, como en este caso fue la sociedad civil, para ponerlo en la mesa de discusión y finalmente la decisión de la Suprema Corte para poder tener el 15 de diciembre como frontera y poder regular plenamente esta situación. ¿Qué pasa con ello? No necesariamente el propio Estado tiene la integralidad de atención a una cuestión que va a ser de muy difícil implementación. Yo lo veo por varias cuestiones, pero lo primero y lo más esencial, tendremos la creación de un instituto especializado donde tendrá responsabilidades muy importantes, que será básicamente en el otorgamiento de las licencias correspondientes. Y con ello, el presupuesto para el 2021 no trae la previsión suficiente para que esto pueda ser logísticamente posible. ¿Tenemos los recursos para funcionar? ¿Tenemos los recursos suficientes para poder implementar esto? La verdad, yo lo dudo. Y además, bueno, para empezar, se va a instrumentar una vez que ya esté aprobado, 6 meses después digamos, ya de la publicación de la ley, 6 meses adelante. Pero no viene toda esta estructuración que pueda permitir incluso que sea un ingreso o que se cobren impuestos. Va a empezar las licencias, como bien dices tú. Claro. O sea, esto nos va a tomar
años quizá, más de un año en ver el principio de la regulación de forma correcta. Esperemos que no años como tal, pero sí probablemente todo el próximo año. Lo previsible es que a partir ya probablemente de próximos días se publique la ley correspondiente y de ahí los 6 meses para los efectos que lleguemos a la mitad del 2021, donde tendríamos ya que contar con la estructura o los fierros suficientes para poder empezar a funcionar. Oye, el cambio de concepto del uso lúdico al concepto del consumo adulto, ¿cómo lo ves? ¿Realmente va a tener una trascendencia? Porque muchos de quienes se enganchan y que prefieren fumar marihuana, por ejemplo, son adolescentes o preadolescentes incluso. Ahí es donde yo insisto que debe de haber una muy buena campaña de generación de conciencia para saber de qué estamos hablando, los efectos perniciosos también que tiene el exceso de consumo, el consumo no informado como tal y los roles que se tienen también para la juventud, para los niños, en donde, repito, no podemos estar transitando hacia una normalidad en el consumo donde todos pues ya vemos con una regularidad plena. Sin embargo, también pues se fortalece el ejercicio de la libertad individual cuando esto tuviese un cerco suficiente de información y de responsabilidad. Creo que mucho nos falta hacer todavía. Armando Ríos Peter dice que se quedó corto y que, por ejemplo, en el caso de los clubes de consumo que plantea esta ley que serían 20 integrantes con ciertas características, etcétera. Él incluso lo plantea de forma más abierta y mucho más libre. ¿Tú qué piensas? ¿Se quedó corto realmente toda la Yo creo que hay cuestiones legislación? perfectibles, pero lo que más preocupa es precisamente algunas cuestiones que han tenido que ver con lo que ancestralmente también en nuestro país ha pasado y que se llama corrupción. Si estamos poniendo un sistema de umbrales en la propia posesión para que se pase de una legalidad de 28 gramos hasta una falta administrativa hacia los 200 gramos y posteriormente a la posible comisión de un delito, creo que mucho tendremos que reforzar en cómo vamos a implementar la logística en su momento por las policías de aseguramiento y pesaje. Porque va a ser muy sencillo que te digan, no, esos son más de 28 gramos, Claro. o son más de 200 gramos. ¿Cómo vamos a hacer ese sistema de candados que le den también seguridad a quienes han tenido la opción de ejercitar esa libertad y consumir marihuana? ¿Por qué? Porque creo que la línea es muy delgada, creo que la línea es muy complicada y tendríamos la posibilidad de estar fomentando o darle incentivos a la corrupción. Creo que en esa situación creo que es muy importante. De hecho, desde la siembra que se permitiría en casa, 3 plantitas, sí, pero ¿de qué tamaño? ¿Plantitas o plantas de este tamaño? Porque crecen de forma Una verdadera tremenda. Entonces, todo secuoya. esto, y también se puede prestar nuevamente, como bien dices tú, a la corrupción, a la criminalización que pretende evitar la legislación. Es correcto. La legislación, repito, va en el sentido de la regulación, más no de la descriminalización. Creo que es una cuestión que hay que diferenciar, hay que tenerlo muy en cuenta, porque también todo lo que deriva tangencialmente de lo que en algún momento, pues bueno, es una sustancia psicotrópica, lo que altera de alguna manera el comportamiento natural. Si no tenemos cuidado, podemos estarnos metiendo en un terreno peligroso. Tenemos que generar conciencia plena e información suficiente. Tremendo reto el que tiene la autoridad. Mira, precisamente este tuit que estamos mostrando ahorita Correcto. tiene que ver con la demanda de información precisa, concisa, correcta y clara, porque pues si no va a ser un desorden de entrada, como dices, ya todo el mundo piensa que a partir de hoy se puede consumir libremente y no es así. No, no es así. Y sin embargo, repito, creo que tenemos al aire campañas contradictorias en estos momentos. Una parte, los beneficios o todos los que ya de alguna forma están dando por sentado que la libertad se puede ejercer plenamente para el consumo. Y por otra parte, la criminalización que se da a través de las campañas que se tienen en contra de las drogas. Del gobierno federal. Este segundo tuit que es súper importante y quizá por eso se ha quedado corto el dictamen, no lo sé. Según esta encuesta del Financiero, el 58% de la población está en contra de la regulación de marihuana. La sociedad está dividida en este aspecto. Absolutamente dividida, absolutamente polarizada y creo que en la medida en la que no se nos dé, como en el primer tuit lo dijeron, información suficiente, precisa, concisa y maciza, tendremos muchos problemas a futuro para poder entender el problema. Totalmente. Nos falta mucho, Guillermo. Nos falta mucho y sin embargo no tenemos previsiones fiscales, no tenemos previsiones presupuestales, donde también podemos encontrar un área de oportunidad. Nada más por impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS, estaríamos obteniendo una cantidad significativa, que fue en el caso del año pasado de 460,000 millones de pesos. Pues eso en los Estados Unidos sí les ha ayudado en algunos estados el ingreso vía la venta. Hay que ver la oportunidad. Hay que ver la oportunidad, pero bueno, sin duda realmente falta mucho para poder hablar, como bien dices, mínimo un año para poder hablar de una regulación correcta
del consumo de la marihuana. Muchas gracias, Muchas doctor gracias, Guillermo como de siempre, Noyer, Estela, un gusto. Muchísimas gracias también a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.